Vale, confirmarme que veis la pantalla, si podéis, por favor. Vale. Bueno, pues nada, empiezo con la presentación. Bueno, mi nombre es Manuel Aguado Echeverría. Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Oviedo hace ya unos cuantos años. Ahora tengo 30 años. Yo fui la primera promoción del Plan Bolonia. Y bueno, estuve trabajando primero de ingeniero eléctrico en TSK, estuve trabajando en Dubái, en Jordania y bueno, en algún sitio más. Y después estuve trabajando en ArcelorMittal. Y ahora, bueno, recientemente, este año, me uní a RHI Magnesita y empecé a trabajar como Cloud Automation Engineer. Eh, ¿Qué es RHI Magnesita? Bueno, muchos de vosotros no la conoceréis. Yo, sinceramente, antes de empezar a trabajar en la empresa tampoco la conocía. Es una empresa multinacional, su core de negocio, o sea, lo que más se dedica es a la fabricación de materiales refractarios, que son un tipo de materiales que aguantan temperaturas muy altas, que se utilizan muchísimo en la industria, y el principal producto que vendemos son los ladrillos refractarios que se utilizan, por ejemplo, en los hornos altos de ArcelorMittal aquí en Asturias, o prácticamente en cualquier tipo de industria que trabaje bueno, con altas temperaturas y demás. Vale, en el mundo somos algo más de 14.000 empleados ahora mismo, y como veis, pues tenemos centros por todo el mundo, ¿vale? En todos los continentes prácticamente. Y en España lo que tenemos actualmente es un centro de servicios administrativo con bueno, algo más de 250 empleados, con más de 21 nacionalidades solamente aquí en el centro de Asturias, vamos. Entonces, bueno, como os imaginaréis, el ambiente de la oficina es muy internacional, casi todo es gente joven. Y bueno, para que os hagáis una idea, toda la gente en mi equipo, vamos, soy el único que está aquí de mi equipo, el resto están en Brasil o en Austria, y obviamente pues todo el trabajo es en inglés y demás. Los departamentos que hay aquí en Asturias son básicamente finanzas, tenemos gente de finanzas, de recursos humanos, gente de atención al cliente y de TI o informática, que es en donde me englobo yo, ¿vale? Bueno, eso fue un poco la promoción. Entonces pasamos directamente ya un poco al contenido de esta presentación. Primero os voy a hablar un poco de cloud computing en general, aunque bueno, supongo que la mayoría de vosotros ya sabréis lo que es y tendréis una idea, no sé si más profunda o más vaga, pero bueno, para poner a todos un poco en el mismo nivel, haré una pequeña introducción. Después me centraré más en Microsoft Azure, porque lo hemos escogido en RH y Magnesita, un poco los servicios que tiene y demás. ¿Qué es el Cloud Center of Excellence? Que es exactamente es el departamento en el que trabajo yo, un poco cómo es la organización interna, por qué hemos creado este tipo de departamento y qué valor aportamos nosotros en una empresa industrial que al final, bueno, no es una empresa tecnológica de informática al uso, sino una empresa industrial que nosotros aportamos valor en ella. Eh, Después, en el punto 4, Microsoft Azure en RH y Magnesita, os quiero enseñar algunos proyectos interesantes en los que hemos estado trabajando y cómo aplicar el cloud computing en nuestro negocio. Y por último, un punto que yo considero que es importante para vosotros, tema de formación y certificaciones cloud. Bueno, pues por si alguien quiere meterse en este mundillo, por dónde puede empezar y un poco qué pasos seguir, ¿vale? Nada, vamos directos al grano. Introducción al cloud computing. Os explicaré qué es el cloud computing en general, tipos de nubes, nube pública, privada e híbrida, los tipos de servicios que suelen ofrecerse, de infrastructure as a service, platform as a service y software as a service. Y por último, los distintos proveedores cloud que hay actualmente, ¿vale? Un poco la evolución de ellos. Bueno, lo primero, ¿qué es el cloud computing? Bueno, el cloud computing son una serie de tecnologías muy amplias que engloban un montón de distintas tecnologías y es difícil dar una definición en una sola frase, ¿vale? Una posible definición muy amplia sería que el cloud computing consiste en el suministro de recursos informáticos a petición, desde simples aplicaciones hasta centros de datos, prácticamente, a través de Internet y, lo que es importante, con un modelo de pago según su uso, ¿vale? Esta es una de las principales de las ventajas del cloud computing. El resto, bueno, estas son algunas, seguro que hay muchas más, pero bueno, por destacar. Recursos flexibles. Bueno, cuando estás trabajando con tecnologías de cloud computing, no tienes que hacer un ejercicio vamos, muy grande de empezar a estimar capacidades que tú tienes que dar a tus clientes, no tienes que hacer una estimación de tráfico muy precisa, porque todos los recursos que tú vayas a crear en tu nube
van a ser escalables. Es decir, si tú normalmente el servicio que quieras ofrecer a tus clientes puedes gestionarlo teniendo uno o dos servidores en funcionamiento, pero hay picos de carga en los cuales necesitas pues, tener 20 servidores funcionando a toda pastilla o demás, puedes implementar reglas en los que haces que esos servidores se creen automáticamente o que se escalen, que amplíen su memoria RAM, etcétera, ¿vale? Es todo muy flexible y demás. Por tanto, todo ese tiempo que requiere hacer una primera estimación y aparte de los recursos que consume el tener que tener esos servidores a lo mejor disponibles, aunque no los necesites, bueno, pues todo eso te lo ahorras. Otra ventaja relacionada con esto es el tema del pago por uso. Cuando tú tienes una infraestructura, digamos, más tradicional, en la cual tú tienes tu centro de datos con tus servidores y los utilizas para el servicio que quieras ofrecer, esos servidores, da igual que los estés utilizando que no, que tú has tenido que pagar por ellos, te están ocupando espacio en tu centro de datos y bueno, pues es un gasto que tienes ahí que a lo mejor no necesitarías, ¿no? Sin embargo, en la nube, la inmensa mayoría de los servicios, por no decir todos, solo pagas si los estás utilizando o pagas en función del uso que le des. Si tienes una carga de trabajo muy grande, pues estás pagando por esos servidores que tienes en ese momento o por ese servicio que tienes en funcionamiento en ese momento, pero en el momento que dejes de utilizarlos, ese servicio se borra, desaparece y dejas de pagar por él. ¿Vale? Otra de las ventajas clave, para mí una de las más importantes, es que puedes manejar toda la infraestructura de informática de tu empresa como si fuera código. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que toda la definición de las arquitecturas que tú quieras crear, que quieras poner en funcionamiento y demás, se pueden resumir y hacer en archivos, en Azure en concreto serían archivos JSON, en los cuales tú defines esa estructura y puedes tratarlos como si fuera código. Es decir, puedes aplicar, bueno, pues puedes tenerlo en repositorios Git en los que compartes con todo tu equipo, aplicar el control de versiones adecuado y de manera que cambiar ciertos parámetros o bueno, ciertas configuraciones de toda tu infraestructura simplemente se resume en cambiar algunas líneas de código, ¿vale? Productividad. Bueno, debido a que tú no tienes que encargarte de la gestión de los servidores físicos, de comprarlos, de configurarlos, de conectarlos a la red, etcétera. Todo eso se encarga el proveedor de servicios cloud por ti. Entonces, el equipo de TI de tu empresa se puede dedicar en exclusiva a lo que realmente aporta valor, que es crear las soluciones apropiadas para dar servicio a tus clientes. En cuanto a la agilidad, simplemente destacar que gracias a que bueno, la mayoría de servidores, de proveedores de servicios cloud tienen sus centros de datos distribuidos por todo el mundo, desde el momento en el que tú creas tus servicios hasta que das el servicio a tus clientes situados en cualquier parte del mundo, pasan minutos, ¿vale? Es cuestión de crear tus servicios, enviar tus programas y empieza a funcionar y además con unas latencias muy bajas debido a, gracias a eso, a tener los centros de datos repartidos por todo el mundo, bueno, pues dotas a tus clientes de esa, vamos, de esos beneficios, ¿vale? Y el ahorro de costes, bueno, pues relacionado con todo lo anterior, dado que tú ya no tienes que encargarte de tener una infraestructura física, véase, pues un edificio en el cual tener tus servidores, tienes que tener unos costes de electricidad, todo eso te lo estás ahorrando, ¿vale? Simplemente el proveedor de servicios cloud te va a pasar una factura a final de mes por aquellos servicios que hayas utilizado y bueno, pues te puedes olvidar de ese resto de gastos que antes tenías. Vale. ¿Qué tipos de nubes hay? Bueno, hay bastantes formas de estructurar los distintos tipos de nube. Una de ellas es dividirlo por nube pública, nube privada y nube híbrida, ¿vale? Los servicios de nube pública son ofrecidos siempre por un proveedor de terceros, que son ellos los que tienen físicamente los servidores que ejecutan todos los servicios de los que quieres disponer, y incluyen servicios, bueno, recursos altamente elásticos, que son muy escalables y muy rápidamente y demás. La oferta de nube pública no requiere de una inversión de capital. Esto es muy importante para las empresas. No tienen que hacer un gasto al principio muy grande para después ir rentabilizándolo durante los meses que ofrecen el servicio, sino que van pagando mes a mes según lo que vayan utilizando. Y siempre ofrecen opciones de precios flexibles y con diferentes SLAs. En función de la disponibilidad que tú requieras para tu servicio, pues puedes contratar un SLA u otro y eso al final te influye también en el coste. ¿Ventajas de la nube pública? Pues que los equipos de TI se liberan completamente de andar gestionando ningún equipo físico, andar comprándolo, instalándolo, configurándolo ni manteniéndolo. Lo cual bueno, pues puede hacer que te ahorres costes y también que el equipo de TI no tenga por qué ser tan grande. Por otro lado, privadas que viene a ser utilizar
más o menos las mismas tecnologías que la nube pública, pero en vez de tener todos tus servicios hospedados en servidores que no son tuyos y que no controlas, pues los tienes en tus propios centros de datos, ¿vale? Esos servicios son dedicados exclusivamente para tu uso y no se comparten con otros clientes, son tuyos en exclusiva. Esto se suele utilizar a lo mejor muchas empresas que están preocupadas por la seguridad de, bueno, todas están preocupadas por la seguridad de sus datos, pero por lo general la nube privada, digamos que es, bueno, aporta un grado extra de seguridad, ¿vale? O también a veces por temas legislativos, a lo mejor, pues qué sé yo, datos médicos o datos muy que sean muy privados, es necesario tenerlos a salvo bajo tu propia infraestructura, ¿vale? Y la nube privada, como os podéis imaginar, es un poco una mezcla de las dos. Parte de tus servicios pueden estar en la nube pública, parte de ellos en la nube privada, puedes andar migrando servicios en función de tus necesidades en cada momento y, bueno, en definitiva es un poco una mezcla. ¿Qué utilizan las empresas por lo general? Bueno, por lo general utilizan una aproximación de más de nube híbrida o varias nubes en función de sus necesidades, ¿vale? Como veis en esta gráfica, solamente el 7% de las empresas utilizan una única nube. Un 1% nada más, una nube privada única, y el 92% restante utilizan varias nubes, bien sean en una aproximación de nube híbrida, ¿vale? Utilizando parte de nube privada y parte de nube pública, o en otros casos simplemente múltiples nubes públicas, ¿vale? Bueno, pasando a los tipos de servicios que nos ofrecen los proveedores de servicios cloud, supongo que la mayoría sabréis la diferencia entre Infrastructure as a Service, que es la categoría más básica de servicios informáticos en la nube. Con Infrastructure as a Service, al final lo que alquilas es una infraestructura de TI, que pueden ser servidores, las máquinas virtuales, almacenamiento, redes, sistemas operativos, bueno, etcétera, y se lo alquilas a un proveedor en la nube, ¿vale? Y solo pagas por aquellos que utilizas. La gestión a partir de tengo mi servidor disponible o mi máquina virtual disponible y ahí quiero instalar mi sistema operativo, quiero ejecutar los programas que a mí me dé la gana y tal, toda esa parte es tuya. Lo único que estás alquilando es la infraestructura física. Un siguiente nivel de servicios cloud serían los Platform as a Service, que aparte de todo lo anterior, también incluyen la gestión, pues eso, del sistema operativo que está instalado en las máquinas físicas y a veces pues, te ofrecen también entornos de desarrollo, de monitorización, de gestión. Generalmente estos servicios están diseñados para facilitar a los desarrolladores la creación rápida pues, de aplicaciones web o móviles sin tener que andar preocupándose de toda la configuración y administración de la infraestructura de servidores que hay por debajo, ¿vale? Relacionado con esto, también existen las arquitecturas sin servidor o serverless. Son un tipo de platform as a service en la que tú te desentiendes, tú como usuario de nube, te desentiendes completamente de toda la infraestructura que hay por debajo. Te centras única y exclusivamente en el código que quieres que se ejecute y normalmente, pues, por algún evento, que puede ser una petición REST en tu API o cualquier otro tipo de evento, tu código se ejecuta y tú te olvidas completamente de toda la infraestructura, ¿vale? Entonces, son servicios muy escalables en los que no tienes que andar preocupándote absolutamente nunca de la capacidad y de la demanda que estás teniendo ni nada. Y el último nivel de abstracción sería el software as a service, que bueno, se incluye dentro de los servicios de nube, pero normalmente son aplicaciones ya completas en las cuales tú sueles acceder pues a lo mejor a través de tu navegador. Y un ejemplo claro de esto sería pues la suite de Office 365 en la nube, ¿vale? Bueno, son ese tipo de servicios. ¿Cuál ha sido la evolución del cloud computing en los últimos años? Bueno, en esta gráfica veis desde el Q1 de 2018 hasta el Q1 de 2021 cuál ha sido el gasto de las empresas en infraestructura cloud, ¿vale? Como veis, ha pasado de unos 16.000 millones de dólares a aproximadamente 41 42.000 millones de dólares. El crecimiento en los últimos años ha estado pues, entre el 40 y el 30%, un poco en función de cómo han ido los años y demás. Bueno, se prevé que siga siendo un sector que en los próximos años siga creciendo y la demanda de profesionales va a seguir siendo muy alta. Y os animo a que si os llama un poco la atención, pues os podáis encaminar hacia aquí porque realmente hay mucho futuro, ¿vale? Para poder tener una gráfica un poco con más perspectiva, con más tiempo, he sacado esta, que han sido los ingresos de Amazon Web Services, que es bueno, la plataforma de cloud de Amazon, desde el Q1 de 2014, que andaba en aproximadamente 1.000 millones de dólares, hasta el Q3 de 2021, que han llegado a los 16.000 millones de dólares. ¿Vale? Como veis, en solo 7 años se ha multiplicado por 16. ¿Y bueno, cuál es el estado del mercado actual? Pues los principales proveedores son Amazon Web Services, con un 32% de la cuota de mercado actualmente.
Azure de Microsoft con un 20% de la cuota de mercado y en los últimos años está recortándole bastante a Amazon Web Services, antes la diferencia era bastante mayor. Y en tercer lugar tenemos la nube de Google, el Google Cloud, que actualmente tiene un 9%, pero también está creciendo un montón. Y luego por detrás pues tenemos muchos otros proveedores cloud, pero bueno, que en total no llegan, me parece que al 40% de la cuota de mercado, que es significativo, pero bueno, está muy dividido. Y eso nos lleva a la pregunta de ¿cuál es el mejor proveedor de servicios cloud o cuál es el que más me conviene? Bueno, la pregunta de cuál es mejor depende muchísimo de qué tipo de cargas de trabajo necesites tú hospedar en la nube, ¿vale? ¿Qué tipo de empresa tienes? ¿Cuál es el nivel de tu departamento de informática? Si son capaces, bueno, si están habituados a ello o no. Por ejemplo, Microsoft tiene un programa de partner con las empresas que es muy potente, que te ayudan desde el principio de tu transformación digital, incluso puedes tener bueno, gente de Microsoft trabajando dentro de tus departamentos para ayudarte a establecer las directrices de tus servicios cloud y demás. Entonces, bueno, Microsoft está pujando muy fuerte por ahí. Amazon Web Services, sí, por otro lado, a lo mejor está orientado a otro tipo de empresas en los que la madurez de los desarrolladores y demás sea algo mayor bueno, por el motivo que sea, a lo mejor ofrece algún tipo de servicio que te va mejor en tu empresa y demás. Y bueno, pues en función de eso tienes que seleccionar cuál es el proveedor de servicios cloud que te merezca la pena, ¿vale? A lo mejor tienes cargas de trabajo relacionadas con SAP o con Salesforce y por lo tanto te tienes que tirar a unas soluciones un poco más ad hoc para ese tipo de cargas. Entonces, no hay una que sea mejor que otra, simplemente la que mejor se adapte a tus propias necesidades. Y para que os hagáis una idea de las diferencias de precio, una ventaja que suele tener Microsoft respecto a Amazon Web Services, que son los top 2, es que cargas de trabajo que utilicen licencias de Microsoft suele ser bastante más barato. ¿Vale? Os he puesto un ejemplo, una máquina virtual equivalentes, tanto en Amazon Web Services como en Azure, y en caso de ejecutar el sistema operativo Linux, el precio en Amazon Web Services es más barato. ¿Vale? Como veis, pasa en la más básica de 11,3 céntimos a 7,7 en Amazon Web Services. Y sin embargo, en una máquina virtual idéntica, pero que en vez de Linux esté ejecutando Windows, pasa a ser más barato Azure, 62,6 céntimos a 66,8 céntimos en Amazon Web Services. La diferencia en este caso no es muy significativa. Hay otros casos en los que sí, como por ejemplo si trabajas con bases de datos de SQL Server, por ejemplo, que es propietario de Microsoft o demás, ahí sí que puede haber ya diferencias mucho mayores. Entonces, en función de tus cargas de trabajo, tienes que escoger una u otra. En RH y Magnesita hemos empezado a trabajar con Azure, es lo que estamos implantando y bueno, por eso me centro en esta presentación en Azure, ¿vale? Puntos que os quiero comentar, pues una breve introducción a Azure, qué tipos de servicios están disponibles, cómo se organiza internamente con las regiones, zonas de disponibilidad que ofrecen y demás, cuál es el modelo de precios de Azure, que tiene ciertas peculiaridades que me gustaría comentaros, el modelo de responsabilidad compartida y por último Azure DevOps, ¿vale? Bueno, se me cuela un ruido ahora, que no sé si me estáis escuchando o no. Puedo bajar el volumen y voy a seguir asumiendo que me escucháis, pero no estoy seguro. Bueno, Azure, como os he comentado, es la plataforma de servicios cloud de Microsoft y uno de los puntos eh, que ellos enfatizan más es que bueno, pues Microsoft se gasta miles de millones de dólares anualmente en seguridad, en mejorar la seguridad de todos los servicios que ofrecen y bueno, pues es un valor añadido que ellos te dan, ¿vale? Escalabilidad, pues nada, como os comentaba antes, prácticamente todos los servicios que hay disponibles en Microsoft Azure son escalables, tanto horizontal como verticalmente. El acceso global, gracias a que Microsoft Azure tiene centros de datos repartidos por todo el mundo, el acceso a todas tus soluciones, bueno, a nivel global va a estar muy optimizado. Tiene muchas soluciones para nube híbrida, ¿vale? Para conectar tus propios centros de datos y tu propia nube privada a la nube de Microsoft e incluso gestionar parte de los servicios de tu nube privada dentro de Microsoft Azure. Y por último, la flexibilidad, en tanto en cuanto ofrecen infinidad de servicios que para adaptarse a todos los servicios que tú quieras ofrecer a tus clientes de la mejor manera posible. Y yendo ya directamente a los servicios, pues bueno, hay cientos de servicios, ¿vale? Esto solo es una selección de ellos, bueno, de los principales a lo mejor.
Y lo más importante aquí es un poco los grupos que hay. Como veis, hay unos cuantos servicios directamente relacionados con la seguridad y la gestión de los servicios cloud. Tenemos muchos servicios también para el tema de nubes híbridas, para conectar con tu nube privada y demás. Muchos servicios de infraestructura, destacando pues, los de computación, almacenamiento y redes, y servicios de Platform as a Service, que bueno, quizás son los mayoritarios, y tenemos servicios pues, de multimedia, de aplicaciones web y aplicaciones móviles, bases de datos, tenemos servicios de analítica, IoT, de Big Data, etcétera. ¿Vale? Hay un montón de ellos, tampoco puedo entrar en detalle, pero bueno, hay cientos de ellos. Un pelín más en detalle de algunos de estas categorías que os comenté antes, pues bueno, los servicios de computación, que muchos de ellos son directamente Infrastructure as a Service, es decir, tú creas tu máquina virtual en la nube y te la gestionas tú. Instalas el sistema operativo que te dé la gana, bien sea Windows, Linux, con tus propias licencias, puedes alquilarle las licencias a Microsoft, bueno, tienes una versatilidad enorme, ¿vale? Estos servicios además permiten escalarse automáticamente. Eso, pues si tú defines una regla de que cuando mi máquina virtual llegue a un 70% de su capacidad, créame otras tres. Y automáticamente, pues Azure se encarga de ello y al contrario, en el momento en que no sean necesarias, te las va apagando para que no incurras en mayores costes y ya está. También tienen muchos servicios de computación relacionados con contenedores, ¿vale? Con Docker y Kubernetes están muy integrados en Azure y se pueden utilizar directamente como plataformas as a service. Y también, bueno, pues tienen otros servicios de computación que permiten extender los recursos y están orientados directamente a soportar cargas de trabajo de aplicaciones web y aplicaciones móviles sin tener que andar preocupándose de toda la infraestructura de servidores por debajo. Esto destacaría aquí Azure App Service y Azure Functions, ¿vale? Que son plataformas as a service los dos y bueno, sirven para ese tipo de trabajos. En cuanto a redes, también hay un montón de servicios de redes para que tú te crees tu propia estructura de redes en la nube y la conectes con tus ambientes on-premises como tú quieras. El más utilizado, pues a lo mejor son las redes virtuales, las VNet. Al final son redes en las que tú defines los rangos de IP que quieres utilizar, haces la asignación de las IPs a cada uno de los servicios que tengas desplegados en Azure, conectas unas redes con otras, aplicas tus directivas de seguridad, utilizas los firewalls, los network security groups, etcétera, ¿vale? También tiene muchos servicios de VPN para conectar con tus clientes o con tus centros de datos de una forma encriptada y demás. Y otro servicio muy interesante, que es este de ExpressRoute que hay aquí, para conectar tus redes on-premises utilizando redes de fibra óptica exclusivas de Azure, ¿vale? Azure tiene acuerdos con las principales operadoras de los países, bueno, pues Movistar, Vodafone, etcétera, para parte de las fibras ópticas que tienen desplegadas utilizarlas exclusivamente para Azure. De esta manera, todos tus datos no van a ir circulando por Internet, de manera que pues las latencias pueden ser mejores y demás. Y también al no estar expuestos en Internet, pues aumentas un poco la seguridad, ¿vale? En cuanto a servicios de almacenamiento, destacar las Azure Storage Account. Básicamente incluye dentro varios servicios de almacenamiento de blobs, que son básicamente archivos binarios, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Dropbox al principio no utilizaba Azure, sino que utilizaba Amazon Web Services, pero utilizaba el servicio de S3, que es idéntico a este, que es de almacenamiento de archivos. Lo único que Dropbox almacenaba realmente en sus propios centros de datos eran los metadatos de esos archivos, a quién pertenecían, dónde estaban ubicados en Amazon Web Services y demás. Después también tenemos el almacenamiento de tablas, que bueno, sirven para almacenar hasta, dicen ellos, petabytes de datos semiestructurados. Básicamente es un almacén de pares clave-valor de tipo no SQL para el desarrollo rápido, ¿vale? No son exactamente bases de datos, pero para desarrollar tus aplicaciones y demás te puede servir. Otro tipo de almacenamiento, lo que ellos llaman file, ¿vale? También es para almacenar archivos, igual que el blob, pero este está pensado bueno, ofrece protocolos de comunicación tipo SMB y demás, para poder integrarlos en tus redes y acceder a ellos desde tus propios servidores utilizando protocolos estándar. También tenemos las colas, que es un servicio a caballo entre almacenamiento y mensajería, ¿vale? El que
bueno, tú si quieres, tienes varios microservicios, quieres comunicar unos con otros y por el medio utilizas estas colas de manera que el servicio que envía el mensaje se despreocupa de si el mensaje está llegando, si está llegando en orden todos los mensajes que envió y demás. Estas colas se encargan de ello por ti. Y por último están los discos, que son básicamente los discos que tú puedes después poner en cualquier máquina virtual, ¿vale? Están dentro también de los servicios de almacenamiento independientes de los servicios de computación. Y algunos servicios de almacenamiento extras pensados para migrar a la nube o bueno, hacer temas de nube híbrida y demás, serían estos. Primero está el Azure Data Box, que básicamente es una maleta que tú le pides a Microsoft que te la envíe. Al día siguiente la tienes en tu empresa y lo puedes conectar a tus redes utilizando protocolos NAS estándar y herramientas de copias de seguridad habituales y tienen hasta 100 terabytes de capacidad. Entonces tú copias ahí todos tus datos, se lo envías de vuelta a Microsoft y al día siguiente ellos te garantizan que todos tus datos están puestos en la nube, ¿vale? Generalmente por meter datos en la nube no te cobran por consumir esos datos. A ellos les interesa que tú, cuanto más datos tengas ahí, más uso vas a hacer de sus servicios. Un servicio similar es este de Databox Disk. Básicamente tú le encargas a Microsoft que te envíe paquetes de estos discos y bueno, está pensado a lo mejor para sitios donde la conexión a Internet es limitada y pues yo qué sé, pues que tienes una fábrica en un sitio muy remoto y no tienes una conexión a Internet suficientemente buena como para andar enviando todos los datos que tú generas y demás. ¿Vale? Pues Microsoft te envía estos discos duros que tú metes en tus máquinas, copias todos los datos y se lo envías de vuelta. Y puedes hacerlo pues periódicamente. Todas las semanas envíame un paquete de 40 discos de estos y migras así todos tus datos a la nube de una forma un poco indirecta. Y bueno, muy similar al Databox normal, tenemos el Databox Heavy, que básicamente es esta maleta que tienes aquí, con hasta 1 petabyte de datos, ¿vale? Es muy similar a esta, simplemente para copiar mayor cantidad de datos. Y un servicio que me llamó mucho la atención, que no es de Azure, sino de Amazon Web Services, pero cuando empecé a meterme en este mundillo me llamó mucho la atención, es este de aquí. En un caso más extremo, que necesites enviar cantidades ingentes de datos a la nube, y no tengas una conexión a Internet lo suficientemente buena como para hacerlo, Amazon te envía un tráiler con un contenedor de 40 pies que tú conectas a tu centro de datos y puedes transferir hasta 100 petabytes de información en cada tráiler, ¿vale? Hay muchas empresas que sí tienen esta cantidad de información y necesitan transferirlas a la nube bueno, pues de una forma ágil y demás, y este es un servicio que te ofrecen que es bastante interesante. Eh, esta foto que hay aquí, bueno, Amazon Web Services todos los años hace un evento, muy al estilo Apple, en el que presentan sus novedades para este año, un poco cómo ha ido el negocio y demás. Y este año, bueno, el año que presentaron este servicio, lo que hicieron fue directamente meter el tráiler en el escenario y claro, todo el mundo quedó un poco boquiabierto y fue muy llamativo y demás. Por eso os puse esta imagen, aunque no se vea muy allá. Vale, pasando de los servicios de almacenamiento, vamos a los servicios móviles. Ofrecen un montón de servicios para poder desarrollar y soportar las aplicaciones móviles que tú quieras ofrecer a tus clientes, ¿vale? Almacenamiento específico para aplicaciones móviles, servicios de notificaciones push con segmentación de clientes, autenticación de tus usuarios utilizando bien sea unas credenciales al uso de usuario y contraseña o utilizando el single sign-on con sus credenciales en redes sociales y demás, y los integras directamente en tu Azure Active Directory para otorgar permisos y acceso a los recursos y demás. Además, todos estos servicios están diseñados para tener un escalado automático muy ágil y dicen admitir hasta millones de dispositivos por cada aplicación y tal, ¿vale? Estas aplicaciones, además, también tienen servicios para gestionar el tema de, bueno, pues un usuario utiliza su aplicación sin conexión y después, cuando vuelve a tener conexión, sincronizar todos los datos y demás. Y servicios de bases de datos. Bueno, en este caso tenemos bases de datos totalmente administradas en la nube. Tú puedes desplegar servidores SQL en la nube en cuestión de segundos. Y bueno, todas estas se englobarían dentro de Platform as a Service o hay gente que lo llama Database as a Service, ¿vale? Es un tipo de Platform as a Service que son solo bases de datos. Es compatible con un montón, ¿vale? Estas son solo un ejemplo. Tenemos SQL, tenemos Azure Cosmos DB, que es un tipo de bases de datos propia de Azure, MariaDB, PostgreSQL, MySQL, tenemos MongoDB, bueno, es compatible con infinidad de tipos de bases de datos, ¿vale? Y también te ayuda a hacer una migración a los tipos de datos, bueno, a Azure Cosmos DB, que es la que ellos ofrecen y que, bueno, pues es la que mejores prestaciones a lo mejor te ofrecen Azure y tal, pero puede que no encaje con tus servicios. Todas estas bases de datos son autoescalables, tanto en almacenamiento como en capacidad de procesamiento y demás.
Son sin servidor, en el sentido de que tú no tienes ni idea de qué servidores tienes por debajo de tus bases de datos. Tienen un montón de controles de seguridad integrados, y te ofrecen una alta disponibilidad con SLAs de hasta el 99,995%. Y en caso de que por algún motivo no cumplan, pues te devuelven parte del dinero que te están cobrando, ¿vale? La mayoría de servicios en Azure te ofrecen una alta disponibilidad, backups redundantes en distintas regiones geográficas y, bueno, siempre son SLAs de a lo mejor 4 nueves o por ahí. También dentro de estos servicios de bases de datos ofrecen soluciones de Machine Learning e inteligencia artificial para el análisis de tus datos de forma sencilla y directa. Vale, servicios web. Bueno, tienes un montón de servicios para crear y soportar tus aplicaciones web, tanto el backend como aplicaciones móviles, estas Logic Apps que básicamente sirven para crear aplicaciones de una forma sencilla, digamos, sin tener a lo mejor que escribir mucho código, con básicamente juntando bloques y demás. Bueno, son muy potentes y hay gente a la que le viene muy bien tener este tipo de soluciones. Y también una gestión completa de tus APIs, tanto ofrecer tus APIs a los clientes, pruebas, crear tus APIs, monetizarlas, etcétera, ¿vale? Tienes un montón de servicios para crear tus APIs en Azure y hacer que estén disponibles a nivel mundial. La mayoría de estos servicios son compatibles con servicios de implementación continua, como puede ser GitHub o Azure DevOps. Muchos también son compatibles con WordPress y Joomla y este tipo de proveedores. Soportan cargas de trabajo tanto Windows como Linux, múltiples lenguajes de programación, puedes hacer tus aplicaciones en Node.js, .NET, en Java, en lo que quieras, virtualmente en lo que quieras, ¿vale? Además, incluyen características de escalado y balanceo automático y te puedes aprovechar también de los servicios de Content Delivery Network para hacer que el contenido de tus aplicaciones web esté disponible en los servidores más cercanos a tus clientes y así poder ofrecerlos de forma más rápida y con menos latencias y demás. Vale, pasamos a servicios de Internet of Things. Esto es algo por lo que Azure está pujando mucho, lleva años pujando por el Internet of Things e integrarlo en Azure. El principal servicio para ello es el IoT Hub. Sirve para canalizar básicamente la comunicación con hasta millones de dispositivos por cada instancia de IoT Hub que tengas desplegada. Y es, bueno, gestionas la comunicación de forma bidireccional desde aquí, ¿vale? Tanto los datos que te envían los sensores o los equipos hacia la nube, como pues, puedes enviarles parámetros de configuración, actualizaciones de firmware, etcétera, desde un sitio centralizado y de forma automática. Estas canalizaciones, además, bueno, pues te sirven para analizar tus datos, almacenarlos de forma ordenada donde tú los necesites y, bueno, pues también tienen capas de seguridad añadidas para este tipo de comunicaciones. Otro tipo de servicios en el que está empujando muy fuerte últimamente son los temas de Big Data. En Azure tienes servicios tanto para el almacenamiento de tus datos, en Data Lakes, Data Warehouse, bueno, tienen multitud de servicios para ello, tanto comerciales como propios. Servicios de analítica de estos datos, ¿vale? Para análisis de datos en los propios servicios de almacenamiento de ellos o en servicios externos de almacenamiento. Y también servicios de procesamiento de esos datos con clústeres gestionados, utilizando tecnologías bueno, que son muy utilizadas a día de hoy, como puede ser Hadoop o Apache Spark, por citar dos. Y, y bueno, es algo que está creciendo últimamente mucho dentro de Azure. Y el último punto que también está empujando muy fuerte últimamente Azure y yo diría que Amazon Web Services incluso más, es el tema de inteligencia artificial y machine learning. En la charla anterior ya os presentaron un montón de servicios que Azure ofrece relacionados con inteligencia artificial, machine learning, como reconocimiento de lenguaje natural, reconocimiento de imágenes. Bueno, también puedes crear tus propios algoritmos de machine learning para aplicarlos en tus propios datos, ¿vale? En SRH y Magnesita, pues el departamento de I+D está haciendo y necesitan soporte nuestro para la infraestructura cloud y demás. Y bueno, es algo por lo que Azure está empujando mucho. También tienen servicios de bots, ¿vale? De bots de charla para poder implementarlos en tus propias páginas web y charlar con tus clientes y demás. Vale, ya he terminado con los servicios. Vamos a ver un poco cómo está organizado Azure a nivel interno, ¿vale? Este mapa de aquí no está del todo actualizado, es de febrero de 2019, pero bueno, aquí podéis ver cuáles son las regiones disponibles de Azure. Estas regiones son, al final, bueno, conjuntos de centros de datos y dónde están disponibles en ese momento, o sea, dónde están físicamente situados. Como veis, muchos de ellos están en Norteamérica, con la excepción de Brasil South, que, bueno,
es el único que está en Sudamérica, creo que actualmente es el único que sigue ahí. En Europa también hay unos cuantos, sé que en Madrid estaban construyendo uno, creo que todavía no está disponible y no sé cuándo se le espera, pero bueno, va a haber uno. En Sudáfrica hay un par de ellos, en Oriente Próximo, en la India también hay alguno, bueno, en Asia tenemos en China, en Japón, en Corea y en Australia también hay alguno. Hay algunos de ellos que son un poco particulares. Por ejemplo, este de aquí que pone, bueno, US Government Iowa, son regiones específicas para ser utilizadas bien por el propio gobierno de los Estados Unidos o por empresas que trabajen para ellos o manejen datos sensibles del gobierno de los Estados Unidos. Son regiones que están completamente aisladas del resto de regiones de Azure y bueno, pues los protocolos de seguridad que implementan en ellas y tal son mayores. Y tú, como una empresa normal, no puedes acceder a utilizar este tipo de regiones, ¿vale? Salvo que tengas algún tipo de credencial para hacerlo. Algo similar pasa con China. Bueno, pues los servicios que tú quieras ofrecer en China tienen que estar en las regiones de China. No todos los servicios de Azure están disponibles en esa región y bueno, hay ciertas peculiaridades para poder ofrecer tus servicios allí, ¿vale? Vale, y diréis, ¿estas regiones cómo son internamente? Bueno, dentro de cada región hay dos o más zonas de disponibilidad, como llaman, ¿vale? Availability zones. Estas availability zones son distintas, dentro de lo que es una región, pues distintas zonas geográficas que engloban uno o más data centers. Generalmente hay más, pero bueno, puede ser uno solo. ¿Qué peculiaridades tienen cada una de estas availability zones? Que tienen pues, alimentación eléctrica independiente, tienen sus suministros de agua también independientes, internet redundante e independiente del resto de availability zones. De esta forma, los servicios que tú tengas desplegados en una región, en caso de que uno de los data centers falle, no te va, vamos, sigues teniendo disponibles el resto de availability zones, ¿vale? Para trabajar con ellas. Entre ellas están conectadas con kilómetros de fibras ópticas redundantes y de manera que la latencia entre ellas es bajísima, es prácticamente cero. Y bueno, además, la evaluación de riesgos de cada una de ellas tiene que ser independiente, de forma que si en una de ellas hay riesgo de inundación porque un río se desborde, las otras no pueden estar afectadas por ese mismo tipo de riesgo, ¿vale? O zonas de terremotos o demás. Bueno, pues tiene un análisis muy grande para colocar estas regiones. Dentro de estas availability zones que hay, bueno, pues hay los centros de datos, que este es un ejemplo de ellos, ¿vale? En Data Center en Dublín de febrero de 2020. Como veis, tiene su propia subestación eléctrica para dotar a todo su data center. Sinceramente, en este caso no sé si sé que es una sola availability zone, pero no estoy seguro si esto es uno o más data centers, ¿vale? Porque internamente puede estar organizado como más de uno. Y por dentro lo que hay básicamente pues es esto. Son armarios con un montón de servidores y equipos informáticos, de redes y de todo lo que sea necesario para ofrecer esa infraestructura que hay por debajo. Vale, en cuanto a los precios. Bueno, os he puesto un ejemplo aquí de una máquina virtual ejecutando un sistema operativo CentOS o Ubuntu Linux en la región del oeste de Europa, que es la que más utilizamos nosotros en RH y Magnesita, porque es la más próxima a nuestros clientes y a nuestras plantas también, a muchas de ellas. En la serie Basic, que es la más básica. Como veis, son máquinas virtuales, bueno, pues muy limitadas, con solo un núcleo o dos de procesamiento en este caso, medio giga de memoria RAM o 4 gigas de memoria RAM en el más caro y almacenamientos temporales de 4 o 8 gigas. El precio, como veis, varía desde medio céntimo por hora hasta 4 céntimos por hora. Tampoco, o sea, son precios muy asequibles. Y una cosa que es importante de esta diapositiva es estas dos columnas de aquí. En la inmensa mayoría de servicios que Azure te ofrece, puedes adoptar una estrategia de pago por uso o bien prepagar una reserva en el caso de máquinas virtuales para 1 o 3 años, por ejemplo, y de esta forma ahorrar muchos gastos. Como veis, por ejemplo, en este caso te ahorras hasta un 63% del coste de tu máquina virtual. O sea que con que tú reservas 3 años, con que la utilices un año, ya te está mereciendo la pena coger los 3 años de reserva prácticamente, ¿vale? En otros tipos de servicios, lo que te ofrecen, pues a lo mejor son paquetes de peticiones que puedes aceptar. Pues a lo mejor el primer millón es gratis, pero tú puedes reservar los próximos 5 millones y pagas por adelantado por ellos y te cobran de forma más barata que en una modalidad de pago por uso. La mayoría de las veces, para test y para desarrollo y demás, se utiliza el modelo de pago por uso. Después, dependiendo un poco del tipo de servicio que estés ofreciendo, pues te puede interesar uno de estas reservas. Y yéndonos al otro extremo, el tipo de máquinas virtuales más caras.
es también una máquina virtual ejecutando CentOS o Ubuntu Linux también y en la misma región. Pero en este caso tenemos una máquina virtual que está orientada sobre todo pues, a temas de aprendizaje profundo, de procesamiento, vamos, high performance computing, utilizando las GPUs, inteligencia artificial y demás, ¿vale? Como veis, es una máquina virtual muchísimo más potente, tiene 96 núcleos de procesamiento, 1900 gigas de memoria RAM, 6400 gigas de almacenamiento temporal y 8 tarjetas gráficas con 80 gigas de memoria cada una de ellas, que han sido, bueno, son tarjetas de NVIDIA específicamente diseñadas para temas de inteligencia artificial, ¿vale? En este caso, como veis, el precio aparentemente tampoco se dispara tanto, 36 euros por hora, ¿vale? Son máquinas virtuales que a lo mejor necesitas puntualmente para hacer un tipo de análisis o demás y luego la puedes apagar y dejas de pagar por ella. Pero bueno, en la modalidad de pago por uso, si la utilizas durante todo un año, el precio asciende a 316.000 euros. Ya son cantidades considerables. De nuevo, con los 3 años de reserva, pues el precio baja hasta 15,9 euros por hora, más o menos, lo que supone un 56% de ahorro. Vale, modelo de responsabilidad compartida. Eh, En función del tipo de servicio que tú estés desplegando en Azure, parte de la responsabilidad de qué pasa con ese servicio es tuya y parte es de Azure, ¿vale? En el caso de un ambiente on-premises, es decir, que tú tienes físicamente tus servidores y tal, obviamente toda la responsabilidad es tuya, eres el único que está gestionando tus servicios, por tanto la responsabilidad es tuya. Sin embargo, empezamos con los servicios cloud. En Infrastructure as a Service, bueno, estos servicios de aquí abajo son todos siempre responsabilidad de Microsoft. La gestión física de los servidores, de las redes y de la seguridad física del centro de datos y demás, siempre es responsabilidad de Microsoft. ¿Qué quiere decir que sea responsabilidad de ellos? Aparte de que son ellos los que lo tienen que hacer, pues que en caso de que haya algún problema legal debido a que hubo un fallo, no sé, en la configuración física de los servidores, no se me ocurre ahora mismo qué podría ser, pero bueno, en caso de que haya algún litigio por algún fallo en eso, la responsabilidad legal también es de Microsoft, ¿vale? Yendo un paso más arriba, tenemos los que la responsabilidad es compartida. Por ejemplo, sistema operativo. Bueno, pues en los casos de Infrastructure as a Service, como tú lo único que estás alquilando a Microsoft realmente es una infraestructura, es decir, unos servidores físicos en los cuales ellos te dan en blanco, como tú eres el encargado de gestionar qué sistema operativo se instala, hacer el mantenimiento, aplicar los patches de seguridad, todas las actualizaciones y demás. Si hay algún problema derivado de que, por ejemplo, no hayas aplicado un parche de seguridad que deberías haber aplicado, la responsabilidad es exclusivamente tuya, dado que realmente Microsoft no puede hacer nada para encargarse de eso, ¿vale? Sin embargo, en los servicios de Platform as a Service y Software as a Service, como tú no tienes acceso realmente a ese sistema operativo, ni te encargas de actualizarlo ni nada, pues es Microsoft el que tiene la responsabilidad de hacerlo y si algo pasa, es responsabilidad de ellos. En cuanto a controles de red y las aplicaciones, bueno, pues Infrastructure as a Service también es responsabilidad tuya y en Platform as a Service depende. Por ejemplo, los network controls. Si tú tienes desplegado un servicio de Platform as a Service, pues yo que sé, una base de datos que tienes en la nube y la tienes que esté replicada en 6 regiones geográficas distintas. Vale, pues esa replicación, como es un servicio que te está ofreciendo Microsoft, son ellos los que se encargan de todos esos controles de redes, de toda la seguridad y de todo. Sin embargo, si tú después tienes un, no sé, un servicio, una máquina virtual que accede a esa base de datos a través de una red virtual o una VPN o demás, y ahí hay algún problema, ese sí es culpa tuya porque eres tú el que está gestionando esa red, ¿vale? Bueno, algo similar pasa con las aplicaciones y con los Identity and Directory Infrastructure, ¿vale? En Software as a Service, como veis, bueno, se va a un nivel más allá. Las aplicaciones y controles de red son siempre responsabilidad de ellos, ya que tú realmente no tienes acceso a ellos. Y en el caso de los servicios de, bueno, de infraestructura de directorio y de identidad, la responsabilidad es compartida. Lo que siempre es responsabilidad tuya va a ser, por un lado, los datos que tú estés almacenando en la nube, ¿vale? Eso Microsoft ni siquiera tiene acceso a ellos, pero el hecho de que tengan que estar encriptados, utilizando una clave propia tuya, además, todo eso siempre es responsabilidad tuya. Los dispositivos que utilizas para acceder a la nube son responsabilidad tuya, obviamente. Y la gestión de las cuentas y las identidades, es decir, aplicar los distintos roles que haya de acceso a los distintos servicios y demás, también es responsabilidad tuya, porque es algo que puedes gestionar tú y, bueno, Microsoft no tiene nada que decir ahí. Vale, ahora quería hablaros un poco de Azure DevOps. Azure DevOps, no sé si lo conocéis, es un conjunto de herramientas que Microsoft, bueno, pues que ofrece para trabajar con Azure y, bueno, engloba una serie de herramientas, ¿vale?
La primera de ellas es este Project Wiki, que básicamente es un lugar donde tener toda la documentación de tus proyectos, ¿vale? Bueno, es una wiki compartida básicamente dentro de tu propio equipo y puedes crear en ella las páginas que necesites. Azure Boards, que está diseñado sobre todo para trabajar con metodologías ágiles, organizar el trabajo del equipo, tienes los típicos tableros de Scrum y Kanban y demás, lo puedes gestionar todo aquí para trabajo en remoto y demás, viene realmente bien. En Azure Pipelines, que es el que más está relacionado con el tema DevOps, ¿vale? Tú aquí puedes crear tus canalizaciones, ejecutarlas, aplicar las directrices que tengas que aplicar y demás, y bueno, está hecho para ello. Azure Repos, que básicamente viene a ser un repositorio Git hospedado por Azure que tú puedes utilizar de forma privada, ¿vale? Viene a ser lo mismo que GitHub, pero bueno, más orientado a trabajos privados y tal, aunque en GitHub puedes tener tu repositorio privado, pero bueno, Azure Repos está más optimizado además para trabajar con Azure y demás. Y luego, servicios algo menos utilizados, al menos por nosotros, son estos Azure Artifacts, que básicamente son una especie de extensiones que tú puedes añadir a Azure DevOps para extender sus funcionalidades. Los Azure Test Plans, que estamos empezando a utilizarlos ahora, hasta ahora no los utilizábamos mucho. Tú aquí puedes definir una serie de test que se ejecuten automáticamente en tu código o en los despliegues que hayas hecho en Azure y tal, para comprobar que todo está bien y elaborar dashboards y demás. Y por último, el marketplace de extensiones, también para extender las funcionalidades de Azure DevOps. Os voy a enseñar un poco por encima de cada uno de ellos. En cuanto a la Project Wiki, bueno, pues este es el aspecto de una página de wiki de RH y Magnesita, ¿vale? En este caso, esta la hice yo para cubrir el servicio de Azure PostgreSQL. Y bueno, nada, es compartido, cualquiera puede venir y modificar la wiki y hay un registro. Al final, por detrás, lo que hay no deja de ser un repositorio Git en el cual pues hay un control de versiones de todo lo que se ha modificado aquí y tal. Y bueno, como anécdota os contaré que hace poco borré toda la wiki de RH y Magnesita y gracias a estar trabajando por debajo con Git y demás pude recuperarlo y ya está, no pasó nada. Pero bueno, estuve un día un poco acojonado. Después tenemos los Azure Boards, que, como os decía, sirven para organizar el trabajo de todo el equipo con metodologías ágiles y demás. Y bueno, pues tienes las tareas asignadas a cada uno de ellos, si están en progreso, si están paradas, si hay algún bloqueo. Además, si entras en cada una de estas tareas, pues puedes dejar comentarios, citar a la gente y realmente es algo que utilizamos mucho y es casi nuestro principal método de comunicación. Nos comunicamos a través de esto y Teams, básicamente. El correo electrónico apenas lo utilizamos para comunicarnos entre nosotros y demás. En cuanto a Azure Pipelines, bueno, pues este es el aspecto de parte de un pipeline, ¿vale? En él defines una serie de trabajos que quieres que se ejecuten. Esto es un pipeline que se ejecuta para desplegar un componente, que bueno, luego os explico un poco qué es un componente que nosotros creamos, pero básicamente es bueno, pues una plantilla que cubre diferentes servicios de Azure que quieres que se desplieguen en el mismo momento, ¿vale? El primer paso sería la validación de que todo el código está bien, de que la estructura de carpetas es correcta, pues de que todos los parámetros que tú defines están correctamente descritos, etcétera. En la etapa de deployment, pues se cogen todos esos servicios Azure que tú has descrito, se despliegan en Azure y se comprueba que el despliegue ha sido correcto. En caso de que no lo sea, pues salta un error y es, pues, bueno, algo había mal. En caso de que el correcto, pues bueno, se borran los servicios desplegados porque realmente se desplegaron solo para probar. Se publica el nuevo componente para que esté accesible al resto de equipos y también se actualiza automáticamente la wiki, ¿vale? Hay un programilla que actualiza parte de la wiki y así cometemos menos errores. En cuanto a Azure Repos, bueno, pues nada, como os decía, es un repositorio Git en el cual tú puedes almacenar todos tus archivos y puedes acceder a los commits, a los pushes que hizo la gente, a las diferentes ramas que hay en él, puedes hacer etiquetas y las pull requests que las puedes manejar desde aquí internamente con el equipo y demás. Los artifacts, como os decía, bueno, son pequeñas, no son exactamente extensiones, ¿vale? Hay alguna diferencia, pero bueno, para aumentar las funcionalidades de Azure DevOps, utilizando paquetes que puedes crear tú o puedes coger de otra gente y demás. Los test plans, en los cuales tú puedes definir tus tests, hacer que se ejecuten periódicamente, etcétera, y tienes un dashboard para ver, bueno, pues cómo de bien está tu código, las veces que ha fallado el despliegue, este tipo de cosas.
Y por último tenemos el Azure DevOps Marketplace, el marketplace de extensiones. Actualmente hay 1.800 extensiones, sirven para infinidad de cosas. Y bueno, por poner aquí unos ejemplos, pues tenéis este Azure Boards para sincronizar Azure Boards con Microsoft Teams, para sincronizar Azure Pipelines también con Microsoft Teams, esta de SonarQube para hacer un análisis de la calidad y seguridad del código que tú tengas en etcétera, ¿vale? Hay montones de ellas, cada una sirve para multitud de cosas y bueno, son muy variadas. Bueno, eso fue un poco todo de Azure. Ahora voy a explicaros un poco cómo trabajamos nosotros en RH y Magnesita para utilizar el cloud computing, qué valor aportamos nosotros a la empresa, que al final algo que quiero que tengáis en mente es que, bueno, pues RH Magnesita es una empresa industrial que no se dedica a ofrecer servicios de nube y, sin embargo, pues tiene un departamento entero dedicado en exclusiva a ello, ¿vale? Que es el Cloud Center of Excellence, que es donde yo trabajo. Os explicaré un poco qué es el Cloud Center of Excellence, cómo se organiza internamente, la coordinación entre los equipos y cuáles son nuestros procesos de trabajo, cómo son. Vale, hay distintos enfoques de TI dentro de una empresa que no se dedica al mundo de TI, ¿vale? El primero de ellos, digamos que es el enfoque más tradicional, sería tener la responsabilidad de TI totalmente centralizada. Hay un equipo que es el que se encarga de ofrecer todos los servicios y cualquier cosa tiene que pasar por ellos. Es un servicio más tradicional, no quiere decir que sea ni peor ni mejor, depende un poco de la madurez de la transformación digital de la empresa y que se adapte mejor a cada empresa, ¿vale? Sin embargo, otro método de trabajo, que sería un poco más el que estamos nosotros aplicando en el Redshift Magnesita, sería un enfoque más descentralizado, en el cual hay un equipo central, que en este caso sería el Cloud Center of Excellence para temas cloud, que simplemente pues, ayuda a construir una organización de TI descentralizada, la responsabilidad bueno, pues es delegada en cada uno de los distintos departamentos que quiere utilizar los servicios que nosotros ofrecemos. Puede ser, pues, por ejemplo, finanzas que quiera desarrollar o contratar una aplicación que utilice la plataforma de Azure para hacer cualquier movida. El departamento de I+D para crear sus modelos de Machine Learning y análisis de los datos de IoT y demás. ¿Vale? Nosotros estamos en el centro simplemente gestionando pues, cloud, desarrollando soluciones para que puedan ser reutilizadas por el resto de equipos, mantener la plataforma básica de Azure en funcionamiento, revisar un poco las herramientas que se están utilizando por el resto de equipos y estandarizar un poco todo, ¿vale? Es una responsabilidad más delegada y, bueno, otra forma de trabajar. ¿Y cómo se organiza internamente el Cloud Center of Excellence? Bueno, básicamente tenemos un equipo central, que es el Cloud Center of Excellence Lead, donde están básicamente los jefes, ¿vale? Está el jefe del departamento, que es un poco el que marca las directrices a seguir por los demás. Hay un arquitecto de soluciones líder, digamos, que es bueno, pues el encargado de coordinarse con los equipos de producto, eso, pues recursos humanos, investigación y desarrollo, I+D, etcétera, ¿vale? Y luego alrededor estamos el resto de equipos. Mi equipo es el equipo de componentes, que básicamente lo que hacemos es, cuando se necesita añadir un nuevo servicio de Azure, bien sea porque es nuevo realmente en Azure o porque nunca se haya utilizado en RH y Magnesita, nosotros tenemos que bueno, pues empezar a trabajar con ese servicio, estudiar cómo funciona, cómo podemos aplicar las distintas directivas de seguridad de la empresa y de gestión de los datos para que ese servicio sea seguro de utilizar por el resto de equipos, etcétera, ¿vale? Básicamente lo que creamos es estos componentes que son cajas negras, al final no deja de ser una plantilla, una ARM template, que es un tipo de plantilla para desplegar recursos en Azure, y los equipos de producto simplemente tienen que proporcionar distintos parámetros y ya despliegan todo el conjunto de servicios que estén incluidos en este componente, ¿vale? Utilizando la documentación que os enseñé antes, pues podrían desplegarlo. ¿Qué más? Equipo de plataforma o platform que se encargan de mantener la estructura de Azure básica y central de RH y Magnesita. El equipo de Site Reliability Engineering, que, bueno, pues en coordinación con el resto de todos los equipos del Cloud Center of Excellence, se encargan de garantizar la estabilidad de los servicios que hay en funcionamiento, ¿vale? En caso de que haya actualizaciones que hay que aplicar, bueno, ese tipo de cosas, ellos se encargan de monitorizarlo todo. También tenemos este equipo de seguridad, riesgo y control, que son los que se encargan de establecer las directrices de seguridad que tenemos que aplicar el resto de los componentes de los equipos y monitorizar que todo se está haciendo acorde a esas directrices. El equipo de Solution Architects, que son el punto de entrada al Cloud Center of Excellence, ¿vale? Ellos
trabajan mano a mano con el resto de departamentos de la empresa, pues para ayudarles a diseñar la arquitectura que mejor se aproxime a las necesidades que ellos puedan tener en Azure. Y por último tenemos el equipo de MSM, de Modern Service Management, que se encarga pues, de monitorizar un poco el trabajo de los demás en el sentido de que estemos aplicando pues, las últimas, eh, las tecnologías más modernas de desarrollo de software, de documentación, etcétera, ¿vale? Se encarga un poco de eso, pues de ver que estamos haciendo las cosas como tienen que ser. ¿Y cómo nos relacionamos entre nosotros? Bueno, el punto de entrada siempre son los equipos. ¿Vale? Los equipos de producto, pues eso puede ser cualquier departamento de RH y Magnesita que quiera desplegar una solución en Azure. Ellos, en coordinación con el equipo de Solution Architects, tienen que definir cuál es la arquitectura que más les conviene desplegar en Azure y ver qué servicios van a utilizar, cómo van a configurarlos y demás. En caso de que haya un servicio que quieran utilizar, que no se haya utilizado nunca, que no exista un componente para ello y tal, contactan con nosotros y nosotros pues empezamos a investigar acerca de ese servicio, les hacemos una demo, creamos un componente para ellos, etcétera, ¿vale? Y lo añadimos al catálogo de servicios del Cloud Center of Excellence. Y por debajo también está el equipo de Platform, que se dedica pues a tener una plataforma. Esto es poder reutilizar cuantas más soluciones, mejor. ¿Y cuál es nuestra forma de trabajar? ¿Cuál es nuestro día a día? Bueno, pues todos los equipos del Cloud Center of Excellence utilizan metodologías ágiles, ¿vale? Como la inmensa mayoría de empresas de TI y demás. En el caso del equipo de componentes utilizamos Scrum, pero hay otros que utilizan Kanban. Bueno, cada uno en función del tipo de trabajo que tengan, pues hay modelos que se aproximan mejor o peor. Nada, rápidamente, pues tenemos un backlog de producto en el cual van surgiendo las necesidades del resto de los equipos y en sprints de 3 semanas vamos cogiendo esos trabajos, dividiéndolos en tareas y realizando reuniones de coordinación diarias. Al final vamos sacando los componentes y pasan a formar parte del backlog, bueno, perdón, del catálogo de componentes de Reche y Magnesita. Más, algunos proyectos interesantes, vale. Os voy a hablar de proyectos de Reche Magnesita en los que se ha utilizado Microsoft Azure. Os voy a poner algunos ejemplos. Me gustaría poneros alguno más o entrar más en detalle, pero bueno, por temas de confidencialidad y tal, me he tenido que cortar un poco. Y nada, contaros. Tenemos varios proyectos de Internet of Things, ¿vale? Relacionados con mantenimiento predictivo. Básicamente, pues utilizando ese servicio que os comentaba de IoT Hub, al final nosotros somos una empresa industrial que en cada planta industrial tenemos miles y miles de sensores que recogen información, la vuelcan en una red de proceso interna de la planta y demás. Entonces, lo que estamos haciendo es aquellos datos que nos puedan ser útiles, estamos enviándolos a la nube de Azure para poder allí analizar esos datos y hacer temas de mantenimiento predictivo, ¿vale? Avisar, pues oye, esta máquina está empezando a tener unos valores fuera de rango, no sé qué. Bueno, pues con ciertos modelos matemáticos podemos predecir, por un lado, cuándo se debería hacer mantenimiento de dichas máquinas y, por otro lado, optimizar mejor el proceso de fabricación dentro de las plantas. Otro tipo de proyectos, bueno, el departamento mío, digamos, engloba más departamentos, ¿vale? Pero bueno, una deriva hacia donde queremos ir es a ofrecer un servicio más allá de ofrecer el material refractario y apáñate con él. Estamos ofreciendo una serie de APIs a nuestros clientes para que, pues con sus propios datos de las plantas, ellos puedan calcular, por ejemplo, cuál es el tipo de material refractario que mejor les vendría a ellos, o bueno, o cómo, vamos, cómo hacer el mantenimiento de los mismos y demás. Tenemos una serie de APIs que ya están en funcionamiento y están siendo monetizadas en este momento y todas están hechas en Azure, ¿vale? Esta es una pequeña arquitectura de una de ellas, tampoco os dirá mucho, pero bueno, si queréis echar un vistazo, después podéis ver la presentación, ¿vale? Que os la voy a dejar disponible. Un proyecto similar, bueno, relacionado, control de inventario en plantas de clientes. Hace unos años teníamos algunos problemas para gestionar el stock que nuestros clientes tenían, porque ellos, bueno, pues nos compraban, pero luego no teníamos un feedback de cómo lo estaban utilizando y demás. Y a veces pues teníamos problemas de suministro porque no teníamos capacidad suficiente para suministrar la demanda de repente. Entonces, utilizando etiquetas RFID y volcando ciertos datos a la nube y demás, vamos viendo cómo están utilizando
nuestros clientes el stock que tienen y nosotros podemos adelantar nuestra producción a sus necesidades. Y otro proyecto, el que a mí me parece más visual y más bonito, es el QCK o Quick Check, que básicamente, bueno, esto que os enseño aquí es una acería, ¿vale? Y esto de aquí es una cuchara que se dedica a transportar prácticamente, bueno, a rabio o acero líquido dentro de la acería. Y para que os hagáis una idea, este puente grúa que sujeta la cuchara soporta hasta 300 o 400 toneladas, los que yo he visto, ¿vale? En ArcelorMittal aquí en Asturias. En este proyecto, pues utilizando imágenes del interior de estas cucharas o de los hornos, ¿vale? En el espectro de infrarrojo, se reconstruye un modelo 3D de cuál es el estado actual del material refractario en dichos hornos o cucharas. Con estos datos y aplicando ciertos algoritmos de Machine Learning desarrollados por nuestros equipos de I+D, se elaboran informes de mantenimiento predictivo para nuestros clientes y bueno, pues se les da un feedback para que eviten sus problemas, ¿vale? Bueno, y por último, espero no haberos dado mucho la chapa, considero que este es uno de los puntos que a lo mejor os puedan interesar más. Es el tema de formaciones y certificaciones cloud. En caso de que alguno quiera empezar en este mundillo y no sepa muy bien cómo, o bueno, que queráis ampliar vuestros conocimientos en esto y tal, os dejo aquí, para que le echéis un ojo también, las distintas plataformas de formación que hay. En el caso de Azure, claramente la principal es Microsoft Learn, ¿vale? Microsoft Learn es la plataforma de e-learning de Microsoft. Actualmente hay más de, bueno, hay 3.735 cursos, al menos hace 2 días que cogí el dato, eran los que había, pero hay cursos de todo tipo, ¿vale? Tenéis cursos desde .NET, Azure, Dynamics 365, GitHub, HoloLens, yo qué sé, de Office 365, hay cursos de Minecraft, de Windows, de Xbox, ¿vale? Son cursos desde lo más básico hasta cursos realmente avanzados y muy útiles. También están organizados por roles, ¿vale? En caso de que, bueno, pues yo qué sé, cursos para administradores de bases de datos, cursos para ingenieros de inteligencia artificial, para padres y tutores. Bueno, como veis, hay cursos de todo tipo. Los que están orientados a Azure, o al menos los que yo vi, la calidad es bastante buena. Normalmente se estructuran de esta forma, tienes texto para leer y estudiar y demás para luego sacar la certificación si quieres. Tienes vídeos en los cuales hay demostraciones y hay gente explicando un poco los conceptos y también hay elementos más prácticos, digamos, que tienes que crear ciertos recursos en Azure, tienes que hacer pruebas, etcétera, ¿vale? Son bastante dinámicos, están bastante guay y bueno, se aprende bastante. En cuanto a Amazon Web Services, por otro lado, pues está la AWS Academy, en la cual pues es similar, ¿vale? Hay cursos específicos para las certificaciones y cursos más generales, por el rol que quieras desempeñar, pues arquitecto, desarrolladores, machine learning, etcétera, o bien por las soluciones que quieras cubrir. Pues tienes cursos de seguridad, tienes cursos de videojuegos, cursos de bases de datos específicos en Amazon Web Services, ¿vale? En Google, bueno, pues algo parecido. Hay la página de capacitación de Google Cloud en la cual hay cursos para todos los roles y demás. Sinceramente, esta nunca la probé, las otras dos sí que he hecho algún curso en ellas y tal. Y por último, quería enseñaros esta de iCloud Guru. No es una plataforma oficial de ninguno de ellos, sin embargo, cubre las tres principales plataformas y alguna más. Antes existía el Linux Academy, era una plataforma de e-learning bastante famosa para temas Linux y demás. Fue absorbida por estos de iCloud Guru y bueno, es una recomendación personal. Yo es una plataforma que utilicé mucho. No es barata, me parece que son 400 o 500 euros al año, pero bueno, la formación es de calidad y si realmente os interesa este mundillo y tal, recomiendo que le echéis un ojo. Sé que tienen algún curso gratuito, introductorio y tal, que le podéis echar un ojo. Y relacionado con todo esto, pues tenemos las distintas certificaciones. Estas certificaciones son realmente muy buscadas por el personal de recursos humanos de las empresas y realmente os recomiendo que si queréis empezar a trabajar de esto, bueno, pues a lo mejor os sacaréis la primera de ellas por lo menos, la Z900, es la más básica de Azure. Eh, no es muy sencilla, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Vosotros que estáis acostumbrados a esto, no os costará nada. Y bueno, estos son los distintos caminos de certificación que hay. Como veis, bueno, pues hay luego insignias de Azure de DevOps, tienes también algunas de especialidades de Data Engineer, de inteligencia artificial, de SAP. Bueno, hay un montón de caminos de certificación que no tenéis por qué estudiar todas, ni mucho menos. Un poco en función de lo que queráis trabajar y lo que más os guste para vosotros y demás. En Amazon Web Services tenemos algo similar. La certificación de entrada es esta de aquí, la Certified Cloud Practitioner,
Y en función de hacia dónde queréis orientar vuestra carrera, después tenéis las especialidades de arquitectura, operaciones o desarrollo. Y luego las insignias de especialidad. Especialista en Advanced Networking, especialista en Alexa, vamos, constructor de las skills, de bases de datos, etcétera. Y bueno, Google Cloud, pues similar, unas certificaciones básicas y luego en función de las especialidades que quieras, pues tienes los distintos caminos. Y bueno, eso es todo. Espero no haberos dado mucho la chapa. Os dejo aquí mi LinkedIn, ¿vale? Por si alguien quiere contactar conmigo, mis datos profesionales, que a lo mejor os interesan un poco menos. Y en este código QR lo que tenéis es un enlace a OneDrive, en el cual os dejo esta misma presentación y un archivo de texto con una serie de enlaces útiles, pues por ejemplo a mi LinkedIn, os dejo mi correo electrónico, el correo electrónico de mi compañera Elena de Recursos Humanos, por si queréis, a alguien le interesaría a lo mejor estudiar la posibilidad pues a lo mejor hacer unas prácticas o algún puesto junior que podamos tener abierto y demás, para que podáis contactar con nosotros directamente, ¿vale? Sin ningún miedo. Estamos buscando gente, necesitamos ampliar el departamento y otros departamentos. Así que, bueno, también os dejo aquí el LinkedIn de la empresa, de las vacantes que hay abiertas, por si queréis echar un ojo. Y nada más, por mi parte eso es todo. Si queréis hacer algunas preguntas o lo que sea, aquí estoy. Gracias, Manu, por la presentación. Te pedimos disculpas por los problemas de audio que ha habido durante la presentación. Y es que nos hemos quedado sin tiempo para las preguntas. No sé si Te escucho fatal ahora mismo. en el chat. A ver. No escucho ahora. Bueno, nos escuchan vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Y si no. Sigo sin escuchar, ¿eh? No sé si a mí me veis, pero yo no escucho casi nada. Bueno, la dejamos. Vale. Muy bien. Muchas gracias a todos los asistentes. Recordaros que la siguiente charla tendrá lugar a partir de las 3. Internet de las Cosas, Nuevos Objetos Conectados y Plataformas de Programación, de Jordán Pascual. Un saludo y muchas gracias por asistir. Ya está, vale. Muchas gracias. Chao.